Si bien es cierto, la nueva ola fue un fenómeno traído del extranjero, un fenómeno principalmente norteamericano y que intentamos hacerlo propio en su minuto, en contraparte, la nueva canción chilena podemos considerarlo como un fenómeno y una historia estrictamente local. El mismo Juan Pablo González alguna vez nos enseñó que hay solo 3 sonidos que han nacido en Chile y que no tiene que ver ni con la cueca, ni mucho menos con la Ahora cumbia. ya van como 6, ¿eh? Ah, mira, ha ido creciendo al tiempo que no conversábamos. Para que la gente entienda de qué hablamos, el sonido y la fusión tan clara de los Jaivas, el sonido tan especial de Los Ángeles Negros y la nueva canción chilena, que es lo que nos convoca a esta hora de la noche. Sí, bueno, claro, quizás es ser, digamos, sin ser reduccionista, porque hay una cantidad de situaciones, pero yo con eso yo quiero destacar la mezcla que está realmente en la base de toda la música popular, la mezcla de lo blanco con lo negro, varias mezclas de lo africano, ¿no?, con lo anglo y con lo hispano. Y nosotros tenemos nuestras mezclas, sobre todo en un país que recibimos mucha música de fuera y en buena hora, porque eso nos hace ser muy ricos musicalmente. Nosotros perdimos a nuestros negros, lo cual es una lástima para la música popular, como tendrás que estar de acuerdo conmigo. Ahora estamos recuperando un poco negritud, nos hace falta la negritud en Chile. Entonces, bueno, hemos tenido que desarrollar otras estrategias y una de esas son las mezclas de las influencias que tomamos de afuera. ¿Cómo podríamos definir dicho movimiento, el de la nueva canción? Mira, de alguna manera Violeta Parra, que va a cumplir 100 años el próximo año, inaugura eso. Cuando toma un charango y se pone a cantar una cirilla chilota, cuando en el fondo ella inventa desde ella. Cuando ella reconstruye, imagina, toma el cuatro venezolano y canta también otros ritmos chilotes. Entonces ella da un camino ahí, que es un camino que yo lo veo en la nueva canción, por supuesto, pero también en los Jaivas. Bueno, en paréntesis, un datito, el jueves pasado se estrenó un documental que está muy recomendable en las salas comerciales del país, ya había ganado premios en varios festivales, que es el documental de Quilapayún, dirigido por Búho Leiva. Entiendo que los Quila también tienen un espacio mañana en Los Pulsar. Van a estar mañana en Los Pulsar con una dupla con Álvaro Enrique. Así que van a estar cantando un par de canciones de ellos y de Álvaro en dupla, en fusión. Así que es interesante. Vamos a hacer varias de estas mezclas mañana en los premios, así que no se lo pierdan porque va a ser algo entretenido. Bien. Oye, a propósito de lo que tú decías, de cómo nace la nueva canción chilena, yo creo que estos son movimientos anti-movimiento. O sea, yo creo que la nueva ola le hizo un gran favor a la canción chilena, porque justamente que existan estos movimientos extranjeros hace que el corazón patriótico se despierte en algunos, que son anti-nueva ola. Y por ser anti esta cosa extranjerista, quizás en un momento donde no existía la globalización y todo esto, pero de alguna manera tiene que haberse sentido como una invasión parecida, estos músicos lo que hacen es ir a buscar, a escuchar a la Violeta Parra, que está tocando en una carpa allá arriba en La Reina, y que van muy pocas personas medio de la onda, así como en la búsqueda de la identidad. Y yo creo que esto surge a partir, generalmente estos movimientos generan estas cosas antagonistas. Surge como oposición, básicamente. Una oposición que se transforma en algo nuevo. Bueno, suele suceder que en todo movimiento social muy masivo viene una contracultura detrásito que la lógica de la historia de la contracultura, claro, totalmente por supuesto. En el caso de Violeta Parra fue así de alguna manera. Ella empieza a rescatar lo más profundo de Chile, finalmente porque encontraba que en lo que sonaba, o al menos la cultura oficial de ese momento, era muy foránea, era muy extranjerizante. De alguna manera quería rescatar un perfil mucho más vernáculo, si se quiere. De hecho, Violeta Parra en un principio hace música que tiene que ver con cosas que vienen de España, etcétera, y por recomendación de Nicanor Parra, de su hermano, de alguna manera se empieza a meter en expresiones mucho más locales, que finalmente fue lo que la lanzó a la fama, lo que la lanzó al tremendo prestigio que ella tiene y lo que la hizo una figura realmente intrínseca a la cultura chilena. No hay nada más chileno probablemente que Violeta Parra. Por tanto, ella parte con ese ímpetu, que un poco lo que decía Álvaro, de rescatar esta cultura chilena que estaba un poco olvidada, sobre todo en ese periodo de los 50, 60... Pero más que la nueva ola, finalmente lo que sí tiene que ver es que es juvenil, y la nueva canción es juvenil, y entre medio está el neofolclor. Pero el año 68, que es cuando el año ya los quilapayunos están formados, se van a formar en Tillimani, han venido a Viña, o van a venir, o suenan en la radio, Nicola Di Bari, Charles Aznavour, Adamo, Rafael, Leonardo Fabio, Sandro,
y dos más. O sea, la balada en español está reinando en la industria, en la radio, en todos lados. Entonces, los tranjerizantes para ellos no es Danny Chilean o Caprichito, ¿cachai? Son los grandes baladistas que vienen con grandes industrias atrás de Europa y de Argentina, que es muy poderosa también. Y por ahí la cosa... Y el rock también de alguna manera. Y el rock, en cierto modo también. Yo creo que no lo alcanzan a cachar el rock, no alcanzan a tener tiempo. Me parece a fines de los 60 hay como Lo acusan de imperialista muy rápidamente y no le dan mucho boleto, pero Víctor Jara sí que se da cuenta. Eso es muy interesante de ese periodo de la nueva canción chilena. Finalmente, como hay una colaboración entre todos los artistas, siendo que es probablemente uno de los periodos más polarizados de la historia de Chile, había una colaboración de artistas que podían estar en veredas muy distintas, que de alguna manera cuando se compara el periodo de la nueva canción chilena al periodo actual del nuevo pop chileno, que puede parecer a lo mejor una comparación desmedida en muchos aspectos, y probablemente sí lo sea, a mí lo que quizás une a ambas vertientes, a la que pertenece, me llamo Sebastián, como probablemente uno de los cantautores más interesantes a mi entender que hay en el último tiempo en Chile, es finalmente la colaboración, que él colabore con Denver y con otro tipo de artistas también hace que hay un sentido de comunidad, que fue lo que de alguna manera se creó a fines de los 60, sin ir más lejos. Víctor Jara colabora con los Blobs cuando los Blobs eran tremendamente mal mirados por las juventudes comunistas, que era el sello donde pertenecía Víctor Jara. Víctor Jara graba con los Blobs cuando eran tremendamente resistidos por la izquierda más dura, y eso hace tejer un puente entre generaciones. Pedro Mesone, que venía del neofolclore y de una vertiente quizás ideológicamente distinta a la nueva canción chilena, él graba a Víctor Jara en un momento, él se acerca a Víctor Jara, graba temas de Víctor Jara. Por tanto, a mí me parece que la mezcla, la hermandad, el diálogo de expresiones de cantantes que hubo en esa época no se dio nunca más en Chile. Se está dando ahora quizás con el nuevo pop, y ahí yo hago el link quizás con estos dos movimientos que a veces se tiende un poco a comparar con cierta desmesura, pero que quizás por ahí va cierta similitud también. Y es un movimiento muy curioso porque existe el movimiento que sale al aire por la radio y existe este otro movimiento que es más subterráneo. Si bien en su época el nuevo folclore chileno y todo eso sonaba en la radio, pero nunca llegó a sonar como suena la nueva ola. Y hoy día tú no escuchas en ninguna radio los Quilapayún. Sin embargo, estábamos con Eduardo Carrasco el año pasado para el Día de la Música en La Granja. Estábamos conversando, que a todo esto yo escuchaba los Quila cuando ensayaban, vivían al frente de mi casa. Mi abuelo era padrino de Eduardo Carrasco. Nosotros somos medio familiares, así que lo conozco de chico, de toda la historia de los Quila. Bueno, estábamos conversando hoy con el Eduardo y decía, oye, y vaya a cantar, y la granja estaba lleno de gente, estaba hablando de 10.000 personas, pero de las 10.000 personas, 9.000 eran jóvenes, porque estaban viendo a grupos jóvenes que estaban ahí tocando, iban a tocar los Quilas. Y me decía, no te preocupes si esto se sabe en todas las canciones. Yo lo miraba así como medio raro, diciendo, no, vaya a ver, Juan. Se subieron los Quilas, Juan. Y todo el mundo coreaba sus canciones. Entonces, la pregunta es, ese otro río subterráneo, claro, esa vía paralela, esa otra vía de difusión, bueno, que no funciona sin medio y con poca industria. Gente joven, cabros de 15, 20, 30 años, cantando las canciones. Bueno, lo que pasa ahora con mucha de esta generación también, que es una generación más o menos espontánea, si uno piensa en Jepe, los nombres más emblemáticos, que no nació al alero de los grandes medios, no nació como con un espaldarazo en los medios oficiales, menos de los sellos, sino que finalmente se fue haciendo en lo que son el boca a boca, los conciertos, la autoedición, la autogestión, que me imagino también había mucho eso en los 60. En los 60 sí había grandes sellos, la nueva canción chilena sí era un movimiento muy famoso, digamos, tampoco estamos hablando de un movimiento under, sí era un movimiento que muchas veces llegaba a la televisión, etcétera, pero sí tiene razón, hay mucho movimiento en Chile, como la nueva canción chilena, y Yapu, por ejemplo, que llegan tarde a la nueva canción chilena, pero son tipos tremendamente conocidos, y así después que vamos a seguir metiendo el programa. Interesante lo que plantea Álvaro, porque estamos hablando en un universo muy politizado de artistas que durante mucho tiempo fueron silenciados y de forma subterránea. Es increíble lo que fue sucediendo durante décadas, específicamente con Violeta Parra y con Víctor Jara, ¿no? Cómo sus canciones se fueron moviendo por todo el país, se fueron moviendo en nuevas generaciones y se convirtieron en la banda sonora de muchísimas personas sin sonar nunca en la radio. No, se fueron copiando de caseta en caseta, casetera. En el fondo, sin buscarlo, se empezó a generar una mística alrededor de esas canciones. Se convirtieron en la banda sonora de años muy duros, muy complejos, pero al mismo tiempo construyeron una épica que no la buscaron, pero que se encontraron con ella. Y me gustaría rescatar algo que decía precisamente Álvaro. El tema de estos artistas, ¿cierto? O géneros que se manejan
circulan por carriles paralelos a los medios tradicionales, es algo que se alcanza fácilmente hasta nuestros días, en el sentido que, por ejemplo, uno se encuentra con que buena parte del hip hop, yo te diría que el 80% del hip hop hecho en Chile no tiene ninguna resonancia hoy en día en las radios, ni menos en la televisión, pero sin embargo uno ve sus videos en YouTube, por ejemplo, y alcanzan una cantidad de views que es muy superior a la de géneros como el pop, por ejemplo. Entonces uno se va dando cuenta permanentemente que existen tantos géneros como artistas puntuales que funcionan absolutamente al margen de los medios de comunicación y que tienen canales de distribución propios y que incluso son mucho más cercanos, de una u otra manera se saltan al intermediario y llegan directo, interpelan de manera directa al consumidor, al auditor, a la persona que quiere efectivamente acercarse a esa música, y muchas veces en esos casos particulares tiene que ver también con una música que tiene un alcance emocional, ¿cierto? Tanto en lo que uno podría decir con Quilapayún, como hoy en día con grupos de hip hop como Lyricistas, uno encuentra que son tipos que hablan del entorno, ¿cierto? Que encuentran una representación en lo que ellos cantan, y uno efectivamente dice, ellos están cantando de lo que yo veo, no cantan de, qué sé yo, de mariposas en el aire, sino que están cantando lo que pasa en mi cuadra, lo que pasa en mi entorno, en mi barrio. Y efectivamente eso muchas veces, lamentablemente, o afortunadamente, porque en una de esas genera una mística, no tiene resonancia, no tiene una presencia en los medios de comunicación donde uno teóricamente debería ir a buscarlos, ¿no?